Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia, Cristo es la respuesta de Alberdi, Tucumán, y sus pastores, los pastores Aracho. Quiero decirles, muy feliz aniversario, muy feliz 40 aniversario. Les agradezco, ¿no es cierto?, esta oportunidad, este honor, este privilegio de compartir en este momento tan especial con todos ustedes esta celebración de estos 40 años tan importantes, que no son uno ni dos, son muchos 40 años. Y sin duda que han pasado cosas lindas, glorias, victorias, pero también luchas y pruebas. Pero por la gracia de Dios han podido llegar hasta este momento, hasta este día y aún en medio de esta pandemia. Agradecemos a Dios que bueno, quizás no podemos estar en forma física, pero sí a través de la virtualidad, a través quizás de la tecnología. Hoy muchos están haciendo uso de estas herramientas, un poco adaptando o reinventando, ¿no es cierto?, la forma de llegar o de transmitir la palabra del Señor. Así que bueno, me agradezco al Señor y bueno, la invitación de poder compartir una palabra del Señor con ustedes. Estaba pensando, queridos hermanos, en los 40 años, ¿no es cierto? Pero el número 40 en la Biblia es muy mencionado repetidas veces en distintas ocasiones, ya sea 40 días o 40 años. Es muy significativo. Hay, ¿no es cierto?, cantidades de menciones desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero podríamos decir, en resumidas cuentas, que el significado de esos 40 tiene que ver con un periodo de tiempo, con un proceso, con una etapa. Eso es lo que quizás significa, ¿no? Una etapa. Y sin duda que la vida en Dios está marcada por distintas etapas en nuestra vida, por distintos procesos, en las cuales Dios nos permite para poder alcanzar y llegar a cumplir los propósitos gloriosos y eternos del Señor. Y yo quisiera, entre todas las menciones que hay de los 40 y 40 años que hay 3 etapas en las cuales yo quiero mencionar para que quedemos pensando, reflexionando y creyendo, ¿no es cierto?, por esto para nuestras vidas. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, en primer lugar, la primera etapa tiene que ver con los 40 días que Moisés estuvo en el monte, en la presencia de Dios, como nos dice allí en Éxodo 24, 18. Dice que allí estuvo Moisés en el monte con el Señor 40 días y 40 noches. Allí estuvo escuchando la voz de Dios. Ahí recibió las tablas, ahí recibió la palabra. Y cuando él descendía de aquel lugar, bajaba con el reflejo de la gloria y de la presencia de Dios. No es algo que él fue a buscar, fue el resultado de haber estado allí, ¿no es cierto? Entonces vemos esa primera etapa, ¿no es cierto?, que es la presencia de Dios. Yo lo voy a mencionar y luego lo vamos a desarrollar. La segunda etapa, ¿no es cierto?, que quería que miremos, tiene que ver con los 40 años en el desierto, como nos dice en Deuteronomio 2.7. 40 años anduvo Israel en el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Hay varias menciones, ¿no es cierto?, de esto, ya sea en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron 40 años que Israel anduvo por el desierto. El desierto es sin duda un lugar, un proceso, un lugar de formación, un lugar de aprendizaje, un lugar necesario. Antes de ir a Canaán tenían que pasar por el desierto. Pero luego la otra etapa que quiero compartirles y dejarles tiene que ver, hermano, con el reinado. ¿Sabe usted que hay varios de los reyes en los cuales la Escritura nos dice que reinaron 40 años? Y David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años, Joás
reinó 40 años y quizás otros más que se mencionan allí en la palabra del Señor. 40 años de reinado. Y eso nos habla de poder, nos habla de autoridad y de posición. Entonces tenemos estas tres etapas en la palabra: la presencia de Dios, el desierto y quizás el reinado o el poder. Y eso me hace acordar, hermano, a lo que dice la palabra del Señor aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? Un pasaje muy conocido, que inclusive hay un coro que solemos cantar, y dice así, ¿no es cierto? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como dice aquí el pastor, ¿no es cierto? Muchas veces dice, sí, pasa que a ese coro le sacaron esta partecita, ¿no? Cuando dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? En ese texto tenemos el proceso, tenemos un proceso en el cual uno dice, Dios nos llamó, ¿eh? Dios nos llamó a su gloria eterna. Y después, ¿no es cierto?, que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Vemos ese proceso de tiempo en el cual Dios va obrando en la vida de un ministerio y en la vida de una iglesia, ¿no es cierto?, también. Y eso es lo que vemos en estas tres etapas en las cuales quería mencionar. 40 días, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios. Qué importante que es la presencia de Dios. Es tan importante que ese mismo Moisés del que estamos hablando fue el que dijo ahí en Éxodo 33:15, cuando Dios lo llamó para sacar a su pueblo de la esclavitud, y en un momento determinado Dios le dijo, mi ángel irá con vosotros, pero yo no iré. Y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, Señor, yo sin tu presencia no voy a ningún lado. Y eso es una verdad tan grande. Sin la presencia de Dios, como lo dijo Jesús en San Juan capítulo 15, Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Sin la presencia de Dios, nada. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es estar, aprender a estar en la presencia de Dios. Y el resultado de esa presencia, ¿qué va a pasar en la presencia de Dios? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice. Pero en la presencia de Dios hay cambio, hay transformación. Nadie que tenga un encuentro con Dios queda igual. Por eso recordamos la expresión de Jacob cuando él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nosotros somos el resultado, el ministerio, la iglesia y cada uno es el resultado de haber tenido un encuentro con el Señor. De haber tenido un encuentro con Jesús. Como aquellos hombres a los cuales Dios llamó, a los pescadores, a los discípulos. Y dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué hermoso, ¿no es cierto? Que se nos reconozca por aquellos que hemos estado con Jesús y que estamos con Jesús. Porque esa presencia es lo que determina todo. No soy yo, no es usted, es la presencia de Dios. Y eso es lo que hace diferente a un lugar de reunión. Ese templo, ese lugar donde se congregan. Bueno, ¿qué es lo que marca la diferencia? Eso no es un club. No es no sé, una sociedad de fomento, es la casa del Señor, donde se manifiesta la gloria y la presencia de Dios. Lo mismo que en nuestras vidas, la presencia del Señor. Por eso es tan importante. Moisés aprendió y de tal manera, querido hermano, que esa presencia de Dios, cuando él bajaba de allí, se veía reflejada. ¿Se acuerda que dice que no podían mirarle su rostro porque resplandecía?
no fue algo que él fue a buscar, sino que eso fue el resultado. ¿Qué hizo Moisés para tener esa gloria? Subió al monte. Subió al monte y el resultado de estar en la presencia de Dios fue reflejar esa gloria en su rostro. Reflejar que el haber estado se vea reflejado en nuestra vida, en nuestro ser, obviamente en nuestro ministerio, en la iglesia. Nadie que está en la presencia permanece igual. Ese Jacob que era tan tremendo, pero dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob cambió, Dios le cambió de Jacob a Israel. Y ahí comenzó un proceso diferente, una etapa nueva en la vida de Jacob. Por segundo lugar, hablar del desierto. 40 años en el desierto. Sin duda que Dios tiene grandes palabras, grandes cosas, grandes propósitos con nuestras vidas. Y sin duda que los pastores Arachos y muchos hermanos y familias y muchos hoy obreros, siervos, también somos el resultado de haber pasado y de pasar por desiertos, donde somos probados, donde somos perfeccionados y donde aprendemos que a oír a Dios. Aprendemos a depender del Señor, aprendemos a mirar a Dios. En el desierto no hay nada, no hay nada que nos distraiga, no hay nadie a quien mirar, a quien poner, solamente parece que en el desierto es el lugar propicio en el que tenemos que aprender a depender de Dios, antes de quizá entrar en aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Es una etapa necesaria, el desierto. Como dice ahí en Deuteronomio 8, para la postre hacerte bien. El desierto no es el fin, el desierto no es el destino final, el desierto es un lugar de paso, un lugar importante. Y ya va a ver por qué, ¿no es cierto?, también necesario. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, pensando justamente, queridos hermanos, en estos 40 años, la importancia para un ministerio y para una iglesia, la etapa de poder, de autoridad, de posición, de liderazgo. 40 años quizás reinaron estos varones y nos hablan. Sin duda que Dios quiere otorgar a su iglesia, a su pueblo, a sus siervos, ese poder, esa gracia, esa unción. Dios nos da autoridad. Tenemos una autoridad delegada, dada por Dios, por causa de la gracia, la unción, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una autoridad para predicar, una autoridad para orar, una autoridad para reprender, una autoridad para hacer la obra del Señor. Hay una unción, hay una autoridad, hay un posicionamiento en el Señor. Y todas estas cosas son para nosotros como ministerio iglesia, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ahí afuera, aún en este mismo momento, hay un mundo necesitado. Hay un mundo en dolor, en aflicción. Hay un mundo que espera justamente una respuesta, que espera, ¿no es cierto?, la manifestación de los hijos de Dios. Y quiero decirles, hermano, ¿y qué podemos dar nosotros si no tenemos estas tres etapas en nuestra vida? Que sin duda las han caminado, las han vivido, porque 40 años, sin duda, que han podido gustar de la presencia de Dios, que han podido, ¿no es cierto?, atravesar desiertos, y que esas cosas lo han llevado a tener una posición, a tener una autoridad en Dios. ¿Para qué? Para poder darle al mundo necesitado. No podemos dar a otro si no hemos experimentado la presencia de Dios. No podemos dar a otro si no hemos atravesado, si no hemos sido procesados, si no hemos pasado por el desierto. No podemos dar a otro si no hemos recibido esa gracia, esa unción, ese poder y esa autoridad del Señor. Y sin duda que la tienen. Pensaba, digo, qué honor, qué privilegio poder tener el ministerio de los siervos del Señor, con esa trayectoria, con esa experiencia, con ese testimonio de ser fieles al Señor. Qué importante, ¿no es cierto?, miraba, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor,
y con esto quiero ir culminando, para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos creer que sin duda que ha marcado una etapa, pero yo creo que viene una etapa de mayor nivel de presencia, de nivel de palabra, de nivel de gloria, de nivel, ¿no es cierto?, de posicionamiento. Sí, sabemos que nuestra posición es en Cristo. Es en Cristo lo que vale. No estamos buscando posicionamientos humanos, de reconocimientos humanos, sino en el Señor, de lo que somos en Dios. Por eso creo que quizás marcará esta etapa, estos 40 años, una etapa nueva, una etapa diferente, otro nivel, ¿no es cierto?, de presencia de Dios, otro nivel de gloria de Dios, otro nivel de palabra, otro nivel de aquella autoridad, de aquella unción sobre sus vidas. Porque creo que no es casualidad que estemos viviendo este tiempo, porque sin duda que en estos tiempos Dios proveerá a sus siervos, sus hijos, su pueblo, de una gracia, de una unción necesaria y mayor para hacer a las demandas que hoy nos toca vivir. Por eso decimos, Señor, ayúdanos, que en estos 40 años venga la gracia, venga la unción, venga el poder sobre su vida y sobremanera sobre la vida del ministerio de los pastores Saracho, ¿no es cierto? Así que vamos a orar, sin duda que después quizás ustedes seguirán orando con los siervos del Señor, pero yo quisiera hacer esa oración, dándole gracias a Dios por sus vidas, por todos estos años, esta etapa, donde tantos han escuchado, han recibido del Señor, donde han salido tantos obreros, tantos siervos, tantos ministerios. Y sin duda creo y oro para que sea una nueva etapa, un nuevo nivel de gracia, de gloria y de poder. Padre, yo te doy gracias, gracias en esta noche. Gracias por poder compartir con tus siervos y con la iglesia y los hermanos allí de Alberdi este tiempo, que hemos mirado, Señor, esta etapa, que han pasado 40 años, que no han sido en vano, porque vemos los frutos, vemos el resultado, muchas veces, y gracias a esa presencia que los ha sostenido. Gracias a esa presencia como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, y es esa presencia lo que lo sostuvo a tu siervo, a tu iglesia, hasta llegar aquí. Ha sido la palabra que tú les diste, la palabra que tú les envías, las que los ha sostenido. Pero queremos por algo mayor, queremos por un nivel superior, Señor, para su vida, para estos tiempos que nos toca vivir. Bendice a tu siervo, bendice, Señor, dale una nueva y renovada gracia, unción a tu iglesia, Padre, como nunca antes, para poder hacer a las demandas, Señor, que hoy nos tocan vivir como iglesia, como pueblo tuyo. Bendice a la congregación, bendice a tu pueblo allí en Alberdi, Señor. Bendícenos en estos 40 años, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor. Extiende tu mano, aún en medio de estos tiempos, como decía Habacuc, hazla conocer. Aviva, Señor, tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe y por la gracia tuya te digo gracias, Señor, gracias, Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y feliz 40 aniversario. Bendiciones.